¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana donde podríamos decir que continúa la estabilización financiera, ¿no? Este tal vez sea uno de los principales logros, ¿no?, que puede mostrar el gobierno nacional en las últimas semanas en relación a que el dólar claramente está ofrecido dentro de lo que es el mercado cambiario. Obviamente esto en respuesta a lo que es la política monetaria dura, ¿no?, que ha impuesto Guido Sandrelli desde su llegada al Banco Central. Le recuerdo que en este sentido lo que se plantea es una emisión monetaria digamos nula hasta mitad del año 2019, con lo cual claramente, como hemos conversado, ¿no?, en nuestros últimos programas, bueno, faltan pesos en la economía, ¿no? Esto está bastante claro y así es que no hay pesos para comprar dólares, no hay pesos para generar demanda que pueda reactivar, ¿no?, a los comercios, a las industrias locales, y por otro lado hay una necesidad de venta de los dólares billete que muchos fueron atesorando en la última etapa para resguardar el valor, ¿no?, de los pesos que obviamente perdían justamente ese valor dentro de lo que fue el estrés financiero que vivió nuestra economía en los últimos meses. Y bueno, todo esto confluye ahora con un dólar que está muy cerca ya de lo que es el límite inferior de la banda de no intervención del Banco Central, ¿no es cierto? Así que bueno, mucha expectativa en relación a qué pueda hacer en definitiva el Banco Central en estos niveles, en el sentido de que ahí hay un desafío realmente interesante. Inclusive esto ha generado algunas dudas en relación a lo que puede ser la respuesta, ¿no?, del Banco Central cuando el dólar se acerque a estos niveles que estamos viendo, en el sentido de que si el Banco Central compra dólares va a emitir pesos, esos pesos para sostener el objetivo de crecimiento cero de la base monetaria deberían ser retirados del sistema a través de la venta del ELIX. Esto es, bueno, pondría un límite a lo que es la baja de la tasa de interés, que es el otro tema interesante de estos últimos días, con lo cual, bueno, ahí aparecería alguna disyuntiva entre lo que quiere hacer el Banco Central y lo que plantea el Fondo Monetario Internacional. Así que mucha ansiedad, así se planteaban las cosas en estos días en el sistema financiero, para ver cómo responde, ¿no?, en definitiva el mercado cambiario a las acciones del central en estos niveles de cotización entre el dólar y el peso. Pero bueno, los números que tenemos en este cierre de semana son los que usted ve ahora en pantalla, ¿no? El dólar, como le decía, muy cerca de lo que es la zona donde el Banco Central se estima que podría comprar dólares para sostener la cotización y de esa manera sostener el tipo de cambio real. Y por otro lado, el otro dato relevante a nuestro juicio de estos días, como le decía anteriormente, bueno, la baja de la tasa del ELIX, muy imperceptible por el momento, ¿no? Una tasa que ha caído desde niveles del 74% hasta lo que usted ve en pantalla, bien por debajo del 70% anual, una tasa alta todavía, pero que bueno, refleja cierta descompresión en lo que tiene que ver con bueno, justamente el costo del dinero en nuestro circuito financiero. Y por supuesto la contracara de todo esto es la economía real, que sigue muy débil, con caída fuerte en muchos sectores. Los últimos datos que dio el INDEC son bastante elocuentes en este sentido. Esta semana, por ejemplo, se conocieron datos de actividad industrial y construcción, como usted ve en pantalla ahora, 11,5% de caída para la actividad industrial, 4,2% para la construcción. Esto es mes de septiembre, guarda, porque esto tiene que ver concretamente tal vez con uno de los puntos más críticos de lo que fue la evolución económica y financiera del país en este año 2018 que se nos está yendo. Habrá que ver cómo siguen las cosas, pero está claro que bueno, la actividad económica sigue dura. Bueno, y en este contexto aparecen temas que se están debatiendo, esta cuestión que ha tenido mucha presencia en los medios, no del todo clara, ¿no?, en este cierre de semana todavía, cuando estamos grabando el programa, en relación al bono de 5.000 pesos, que obviamente complica, ¿no?, un sector privado que está realmente asfixiado en este contexto económico. La posibilidad, veremos si esto efectivamente termina siendo así, de que se prohíban por decreto también los despidos. Bueno, un panorama realmente difícil que el gobierno está tratando de administrar para, bueno, de alguna manera sobrellevar este periodo tan complejo de la mejor manera posible. Y bueno, y ahí aparece, y a esto vamos como primer tema central hoy en Mercados y Empresas, bueno, lo que tiene que ver con otro, digamos, escollo importante, ¿no?, para el desempeño del sector privado, que es el incremento de la presión impositiva en los contenidos del presupuesto 2019. Esto lo hemos venido desarrollando en nuestros últimos programas, pero me parece es uno de los temas centrales de cara a un 2019 que va a seguir incierto, en el sentido de que tenemos elecciones presidenciales de difícil pronóstico por delante, donde la actividad económica se estima en todos los pronósticos va a seguir cayendo, y bueno, elevar la presión impositiva en ese contexto realmente lo plantea como un escenario complicado. Pero que bueno, de todos modos el sector privado lo va a tener que tener en cuenta para ajustar sus presupuestos para el año próximo. Así que bueno, comenzamos a desarrollar este tema, tenemos un par de testimonios muy relevantes en relación a lo que se viene en materia de impuestos en el año 2019. Arrancamos por Marcelo Gómez, el contador Marcelo Gómez del Consejo Profesional de Ciencias Económicas aquí en el Distrito General Pueyrredón, que nos cuenta de esta manera cuáles son a su juicio los aspectos más relevantes de los cambios impositivos que se vienen para el año próximo.
en realidad, por lo que se ha visto hasta ahora a nivel nacional, lo que está ocurriendo es que se están volviendo un poquito atrás con las bajas que ya estaban propuestas. Lo que más nos preocupa desde el punto de vista contable que nosotros miramos es el ajuste por inflación impositivo, que se había reimplantado después de 20 años de estar los índices sin aplicarse, o sea, sin aplicarse ajuste por inflación, y este año se suspende de nuevo. Se implantó a fines del año pasado, de nuevo, y este año se suspende de nuevo la aplicación del ajuste por inflación. Por ahí, si te explico un poco para el común de la gente lo que ocurre con el tema del ajuste por inflación, es que si uno tiene una lapicera al inicio y la misma lapicera al final, esa lapicera por efecto de la inflación vale más y tiene que pagar impuesto a las ganancias sobre ese valor, diferencia de valor entre inicio, lo que hace que en definitiva sea un impuesto a la inflación. Esto se había vuelto a implantar para proteger a la empresa que no sea perjudicada por pagar impuesto a las ganancias sobre la inflación, y en consonancia con todos los fallos que están saliendo de corte cuando las empresas demostraban que no aplicar ajuste por inflación perjudicaba sus resultados, se había reimplantado. Ahora, en el proyecto de presupuesto que está por aprobarse en senadores con las discusiones políticas que todos conocemos diario, aparentemente no se aplicaría el ajuste por inflación si el índice de precios al consumidor no supera el 55%. Es lo que está en el proyecto, cosa que creemos que no vamos a llegar al 55%, por lo tanto no se aplicaría. Eso es una de las más preocupantes. Después también está en el proyecto una reimplantación del impuesto sobre los bienes personales, que bueno, veremos con cifras con valores de pagar superiores a 2 millones de pesos, pagar el 0,25 hasta los 20 millones y después el 0,75, con escalas progresivas como siempre lo fue, cuando el impuesto ya estaba prácticamente derogado a partir del 2019. O sea que estamos volviendo casi a la misma presión tributaria que antes. No he visto que se reimplante las viejas alícuotas del impuesto a las ganancias, o sea, alguna vez comentamos que el impuesto a las ganancias por utilidades reinvertidas bajó para el año 2019, digamos 18-19, del 35 al 30%. Aparentemente eso continúa, esa reducción, o sea, esa es una más buena, digamos, vamos a poner. Y veremos, porque en definitiva lo que hay es la necesidad de cubrir el presupuesto y hay que salir a buscar dinero o prestado o recaudado o emitido. Siempre sabemos las consecuencias buenas y malas que tiene cada una de esas cosas. Y así describía, ¿no, Marcelo Gómez, los principales aspectos que hoy preocupan a contadores y a contribuyentes principalmente, ¿no?, en relación a lo que es el cambio en la carga fiscal para el año 2019. Por un lado, bueno, la marcha atrás con el ajuste por inflación, un dato muy relevante, ¿no?, para lo que es, bueno, el costo impositivo de mantener una empresa en la Argentina, mucha jurisprudencia en contra, ¿no es cierto?, de este tema. Lo decía Gómez, bueno, esto ya lo hemos conversado con el doctor Marcos Jauregui en alguna oportunidad y nos ha dado detalles, ¿no?, de cómo crecen las demandas justamente ante la imposibilidad que tienen las empresas de ajustar sus balances, teniendo en cuenta, ¿no?, la evolución de los precios, que obviamente termina esto teniendo un efecto realmente muy nocivo para lo que es el giro empresario, porque muchas veces lo que se hace es pagar impuestos que tienen que ver con ganancias absolutamente ficticias, ¿no es cierto?, como bien describía Gómez, en el sentido de, bueno, el ejemplo de la lapicera, ¿no es cierto? Esto obviamente multiplicado por la cantidad de bienes afectados por la inflación que tienen las compañías en sus balances, bueno, obviamente genera costos, le diría yo, impositivos que no se deberían estar pagando hoy en la Argentina. También mencionaba el caso de los bienes personales, un impuesto que se pensaba dejar de lado, pero que vuelve en el 2019, obviamente con la intención de alcanzar el déficit cero. Y claro, bueno, aquí uno debería ser honesto y decir, como decía por ejemplo el economista Guillermo Calvo, ¿no?, en las últimas horas, en una entrevista periodística, bueno, parece ser el único camino que queda para no caer en problemas más graves a nivel macroeconómico. Calvo hablaba, por ejemplo, concretamente de la posibilidad de que si estos ajustes no se hicieran, la economía argentina podría caer en un escenario de hiperinflación y maxi devaluación e incluso de default,
Con lo cual, bueno, ahí uno un poco encuentra entonces una explicación a estos cambios impositivos que se vienen el año próximo. Cambios impositivos que no solamente vienen a nivel nacional, sino también en el ámbito bonaerense. Todas las provincias también han tenido que modificar, ¿no es cierto?, sus cuadros fiscales de cara al nuevo escenario. Y bueno, en el segundo tramo de la charla con Marcelo Gómez justamente analizamos los cambios que se vienen en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. En el ámbito bonaerense todos esperamos a fin de año que salga lo que se llama la ley impositiva anual, que es la que fija los valores de las alícuotas y de los mínimos y de los montos a pagar de los impuestos provinciales para el año siguiente. En esta estructura están más o menos todas las provincias iguales y siempre estas leyes salen por ahí por diciembre. Tenemos algo que se firmó a fin del año pasado, que se llama el consenso fiscal, donde hay compromisos recíprocos por parte del Estado Nacional y del provincial a reducir en cierta medida la presión tributaria. Esto impacta por dos lados. Primero, que hay una tablita que refiere, vamos a hablar de ingresos brutos, que refiere a determinadas actividades donde las provincias se comprometen a no percibir una alícuota mayor a la que se establece en ese consenso fiscal, pero esto es para determinadas actividades. Transporte, están todas tabuladas con su respectiva alícuota. ¿Se les pone un tope o no? Para el caso, vamos a ver qué sale de las leyes, porque muchas veces hay que tener cuidado cuando se mira eso, porque al momento de imponerse la ley, de promulgarse la ley impositiva, cada actividad tiene su alícuota específica y hay que mirarlas muy bien a ver cómo se adecua lo del pacto. Ya ha habido provincias que, adhiriendo al pacto fiscal, ya han publicado tabla de impuestos sobre los ingresos brutos para todos los 5 años que abarca esa tablita. Distinto es el tema por ahí de impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario tiene dos entradas: la evaluación fiscal y las alícuotas, que son unas alícuotas progresivas, que más valor, más se paga cuando hablamos de impuesto inmobiliario urbano o rural, todas esas cosas. Esas dos entradas de evaluación fiscal o base imponible, digamos, para el impuesto y alícuotas, y bueno, uno puede bajar las alícuotas, pero si se aumenta la evaluación fiscal, se termina tributando más. Están también en el consenso fiscal establecidos esos topes de alícuotas. Para el caso de urbanos, por ejemplo, llega hasta el 2% de la evaluación, pero vamos a ver qué sale respecto a evaluaciones, porque se va a crear un equipo, digamos, nuevo para ver que las evaluaciones fiscales se establezcan en todo el país de manera más o menos uniforme. Un problema que veníamos teniendo hasta el año pasado es que las evaluaciones fiscales no eran uniformes en todo el país, y realmente la evaluación fiscal es un valor que debe acercarse, si bien no digamos de manera exacta, al valor real de la propiedad, y en algunos casos realmente era ridículo. ¿Qué pasa? Resulta que por ser esos valores tan bajos, las alícuotas se habían aumentado demasiado. O sea, o no aumentaba uno o aumentaba el otro. O sea, en la mezcla de eso se produce todo. Como siempre, yo creo que va a haber un aumento, pero vamos a ver sobre qué área impacta, si sobre rural, sobre urbano. Bien, habrá que verlo. Habrá que verlo, más que nada para rural es un poco, impacta sobre la producción, ¿no? Y la presión tributaria sobre el agro tiene que ver con valores de rentabilidad, que cuando hay dólar alto es bárbaro, cuando no hay dólar alto no es bárbaro, los insumos son a dólar, como todo sector de la economía es complejo. Y habrá que esperar, por supuesto, algunas semanas más, ¿no es cierto?, para ver cómo queda todo este escenario de cambios en materia impositiva, tanto a nivel nación como en provincia, porque esto está pasando, ¿no es cierto?, por el Congreso y por la legislatura bonaerense, con lo cual puede haber alguna modificación, ¿no?, antes del cierre del año, pero evidentemente vamos hacia un escenario de mayor presión fiscal en el año 2019. Nos queda un último tramo de la charla con Marcelo Gómez. Allí hacemos referencia al impacto que estos cambios impositivos están teniendo sobre comerciantes y empresarios en nuestro medio. Hay descontento y hay incertidumbre, que creo que es más preocupante la incertidumbre. El descontento, pagar impuestos no le agrada a nadie. O sea, no es un acto de placer, digamos, pagar impuestos, es una cuestión de responsabilidad y social inclusive, que tiene que hacerlo. El problema está que nosotros hemos tenido un año altamente inflacionario y los impuestos, yo me temo
que no van a aumentar menos que la inflación. O sea, el Estado va a tener que seguir recaudando al mismo nivel que aumentan todos los bienes y servicios, y entonces la presión tributaria, al menos en términos reales, se va a tener que mantener constante, lo que va a hacer que en términos nominales sea mayor. O sea, veremos a ver qué pasa. Ojalá se reordene todo para favorecer un crecimiento económico, que es lo que todos deseamos. Y si hay que pagar impuestos y podemos pagarlo, bueno, habrá que pagarlo. Ahora, el tema de la incertidumbre, decías, ¿no? Y este es un punto importante, porque nadie tiene muy claro cómo, digamos, hacia dónde va en términos impositivos, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros tenemos planeamiento, podemos evaluar cosas, pero no sabemos qué va a pasar al año siguiente. Es una cosa que tenemos ya las escalas, todo, pero ante estos fenómenos raros, que se nos cambian las reglas de juego, y es complicado. O sea, venimos creo que con la historia de nuestro país de muchos años. O sea, creo que ya he hablado con vos en las primeras charlas que el problema es que hay que cubrir el déficit, y en materia tributaria uno de los principales problemas es cubrir el déficit fiscal. Yo no sé si no es el principal problema que tenemos en nuestra economía, no me atrevo a decirlo, pero creo que es uno de los que están muy arriba y lo venimos arrastrando de varios años atrás. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en pava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en pava. Michels y Francomano, M&F Propiedades, Inmobiliaria y Administración de Consorcios. 20 años brindando a sus clientes servicio y confianza. Arenales 2388, Mar del Plata. Teléfono 0223-491-6860. Email mifpropiedades@walsinetics.com.ar. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y seguimos hablando en este tramo de Mercados y Empresas de los cambios impositivos que se vienen para el año 2019, siempre haciendo referencia, ¿no?, a esta idea de que puede haber algunas modificaciones de último momento cuando, bueno, estos proyectos de ley, tanto en el ámbito bonaerense como en el nacional, pasen por el Congreso y la legislatura. Allí alguna modificación puede aparecer, pero como le decía en el cierre del bloque previo, evidentemente vamos hacia un escenario de mayor presión impositiva con el objetivo de alcanzar el déficit cero pactado con el Fondo Monetario Internacional en ese programa de financiamiento que viene a atender las necesidades financieras de la Argentina para alejar, le diría, la posibilidad de que el país vuelva a tener problemas con sus compromisos de deuda. Ahora vamos a compartir la charla que manteníamos la semana con el doctor Marco Jauregui, habitual colaborador de Mercados y Empresas en cuestiones impositivas. Y bueno, el primer tramo de la charla, más allá de hacer una descripción general, ¿no?, del escenario donde se dan estos cambios impositivos, Jauregui destaca el hecho de que no solamente en cuestiones de ajuste por inflación, sino también en otros casos, ¿no?, en materia impositiva, crecen las demandas de empresas para proteger, obviamente, sus patrimonios ante la avanzada de los impuestos, tanto nacionales como provinciales. La ley de consenso fiscal de fin del 2017, de noviembre del 2017, fue una ley que suscribieron la Nación, las provincias, y también con un compromiso mutuo, la Nación, las provincias y los municipios. Es decir, todos
todos los entes de los organismos federales recaudatorios se comprometieron a una serie de pautas que, como su propósito lo indicaba, era reducir todos los impuestos distorsivos, propender al mayor empleo, al crecimiento económico, así todos los fines y propósitos loables que tiene un pacto de esta naturaleza. También recordando que Argentina desde el año 94 no pudo suscribir la ley de coparticipación federal porque no hubo posibilidad que en el Congreso se sancionara esa ley pendiente. Así que, bueno, vino esta ley un poco a legislar sobre el punto, sin olvidar también el Pacto Federal para el Empleo y la Producción del 94, que también juega en este combo de leyes que estamos resumiendo. Pero en definitiva, a fin del año 2017 se crea esta ley de consenso fiscal, con una serie de compromisos, todos tendientes a reducir la presión fiscal, evitar impuestos recesivos o distorsivos, mejorar la economía, la productividad, el empleo y demás. Y como verás, ¿no es cierto?, no se han dado todas estas condiciones pactadas en esa ley. Digamos que en todo lo contrario, la presión fiscal no se ha reducido. En el 2018, ya incluso en este año, algunos de los compromisos asumidos, y en particular respecto a los ingresos brutos, tampoco se han respetado en la provincia de Buenos Aires, porque respecto puntualmente a este impuesto, hay una serie de alícuotas máximas que la provincia no debería superar de ninguna manera, que no se están llevando a cabo lo pactado. Es decir, hay un anuncio de reducción para el 2019, pero ya este consenso debería estar aplicándose en este momento y no se está llevando a cabo. Es decir, que hay una promesa de reducción de impuestos a los ingresos brutos para el año que viene, enmarcada en la ley de consenso fiscal, pero ya este año tendría que estar en vigencia estas nuevas alícuotas. Bien, ¿y no ha habido planteos de contribuyente ante la justicia por estas normas que no se cumplen? Sí, se están realizando presentaciones puntualmente en ingresos brutos por las alícuotas máximas por actividad que se deberían respetar a partir del año 2018. Esto se está dando porque hubo un compromiso, hubo una serie de pautas a tomar en cuenta teniendo en consideración esta reducción impositiva que no se llevó a cabo, y los planteos judiciales se están dando a partir de ahora, ¿no es cierto?, para hacer valer las normas del convenio de la ley de consenso fiscal. Como así también, estaba pensando, respecto a ingresos brutos, si nos referimos puntualmente al tratamiento desigual respecto al lugar donde esté asentada la principal parte de la empresa, que también hubo una serie de cuestiones que se fueron resolviendo, y también esta ley establece que no puede haber discriminación, depende de dónde esté la principal actividad de una empresa respecto a la alícuota de ingresos brutos en las provincias donde intervenga. Pero sí, ya se están dando planteos porque evidentemente por distintas situaciones la provincia no ha podido respetar esta ley de consenso fiscal. Y como usted ve, evidentemente la necesidad de muchas empresas de defenderse en la justicia, ¿no es cierto?, de la elevada presión fiscal, bueno, viene creciendo, ¿no es cierto?, en los últimos años y viene alcanzando distintos impuestos tanto en el ámbito nacional como provincial. En el segundo tramo de la charla con Jáuregui Berry hicimos referencia a otra novedad importante, ¿no?, que de alguna manera destacaba también Marcelo Gómez del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que es la creación, esto formó parte del consenso fiscal firmado por el Gobierno Nacional y las provincias hacia el cierre del año 2017, lo que es la creación de un organismo a nivel nacional que va a reevaluar propiedades en todo el país. Esto obviamente va a tener efectos importantes desde el punto de vista de la carga fiscal que se paga sobre el patrimonio de las personas en toda la Argentina. En la ley de consenso fiscal hay un compromiso para todos, para todo el país, de crear un organismo federal integrado por distintas partes, ¿no es cierto?, pero a nivel nacional, de reevaluar todas las propiedades. Y a partir de ahí, obviamente, ese reevalúo de todas las propiedades de todo el país incide en todos los impuestos al patrimonio. Es decir, todo lo que tengan en cuenta al patrimonio se van a tener que basar por este nuevo reevalúo. ¿Por qué? Y porque consideraban algunas provincias de que sus valuaciones eran más altas, que había una mayor carga tributaria en esas provincias, que en otras que los revalúos estaban atrasados, o mejor dicho, las evaluaciones fiscales estaban atrasadas y los impuestos eran bajos. Entonces eso creaba una distorsión y políticamente había una cuestión, llamemos, despareja entre los distintos gobernadores respecto a la carga tributaria en cada una de esas provincias. Eso, entonces, lo que se estableció en la ley de consenso fiscal es un revalúo general en todo el país, que eso es lo que va a implicar una nueva base para la liquidación de impuestos patrimoniales.
En la provincia de Buenos Aires lo que se habla es un aumento, ¿no es cierto?, del inmobiliario ya de por sí, pero si sobre la evaluación actual, no sobre esta nueva evaluación. Pero si a eso le sumamos que a posteriori va a haber un revalúo general y que ese revalúo general puede variar en más las evaluaciones fiscales, todos los impuestos al patrimonio evidentemente van a ser bastante costosos. Veremos cómo transcurre esto, teniendo en cuenta que en el 2012 en la provincia de Buenos Aires hubo un revalúo de inmobiliario rural a través de un decreto del año 2012 que elevó la evaluación de las propiedades rurales. Y el año pasado también hubo una nueva evaluación para los inmuebles urbanos. También que ha aumentado el valor de los valores fiscales. Y a su vez tengamos en cuenta que también en la provincia se paga el impuesto complementario para aquellos que tengan 2 o más propiedades urbanas o 2 o más propiedades rurales, que está en vigencia del 2013. Es decir, que la carga de impuestos patrimoniales es importante y bueno, veremos a partir de estas nuevas reformas si esto vuelve a incrementar esa carga respecto a estos tributos. Bien, para cerrar, Marcos, todo este incremento de la presión impositiva ¿no puede disparar en la justicia demandas de parte de contribuyentes de manera individual o digamos a nivel corporativo, empresarial, por lo que es digamos el incremento excesivo de la carga impositiva? ¿No hay lugar ahí para que pase algo de esto? Sí, generalmente la experiencia es que la justicia pone límites en los casos donde hay una distorsión. Lo hemos visto en muchos ejemplos a lo largo de los últimos años, ¿no es cierto?, donde la justicia pone coto donde debe cuando hay un exceso. Las demandas globales de presión fiscal o carga tributaria excesiva para demostrar confiscatoriedad son difíciles, es cierto, no hay tanta jurisprudencia. Pero puntualmente por sectores, por tributo y demás, o por parte de los tributos también. Recordemos lo que fue el impuesto a la ganancia mínima presunta, la justicia le puso un límite a este impuesto que la DG después tuvo que corregir. El ajuste por inflación, la justicia también salió a suplir la imposibilidad de aplicarlo y que se esté grabando una renta absolutamente ficticia. Bueno, después compensación de bienes personales, participación accionaria, bueno, ha habido una serie de cosas. En esto puntualmente puede darse, en ingresos brutos, también en el trato discriminatorio sobre contribuyentes que tengan una actividad en una determinada provincia y que sean grabadas en otras a una mayor alícuota, también. Es decir, hay un montón de ejemplos donde la justicia, cuando se da una situación evidentemente que no se está aplicando correctamente el derecho, sale a ponerle límite. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. ¿Qué tarde? No, está. ¿Listo? ¿Las llaves? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que perder las llaves del auto. Convertí tus puntos en ahorros en combustible. Macro, tu banco cerca, siempre. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Administración Escalambro, Estudio Contable, Administración de Consorcios. Ramírez Fuente, Propiedades, Almirante Brown 2366. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y pasamos en este tramo de Mercados y Empresas a hablar de un encuentro muy relevante que se va a realizar esta próxima semana aquí en la ciudad de Mar del Plata. Hablamos del tercer encuentro
de Logística Portuaria y Comercio Exterior, organizado por la Terminal de Contenedores 2. Para hablar de este encuentro, bueno, ya estamos en comunicación telefónica con el contador Emilio Bustamante, a quien le damos la bienvenida. Emilio, gracias por atendernos y bueno, contanos cuál es un poco la idea de este tercer encuentro. Bueno, muchas gracias. Bueno, normalmente hacemos este encuentro con la idea de fomentar el comercio exterior por el puerto de Mar del Plata y bueno, y también para que los productores de la zona, exportadores e importadores, tengan la posibilidad de contactarse con las navieras, que son las que llevan sus productos, poder discutir precios de flete marítimo y tener una posibilidad que no la tienen, o sea, que empresas grandes tienen sus departamentos de comercio exterior, pero hay muchísima cantidad de importadores y exportadores chicos de un contenedor, ¿no?, que no tienen esa posibilidad. Y sí o sí tienen que acudir a un intermediario, que no es malo, pero bueno, hay veces que por ahí le derivan la carga a la que más le conviene a ellos y no a la carga. Entonces esta es un poco la finalidad del evento y la verdad que estamos contentos y hay una gran participación todos los años y esperamos que este año también. Bien, Sí, Emilio, bueno. esto es el viernes próximo, viernes 16 desde las 9 en el Hotel Costa Galana. Contanos un poco cuáles son los contenidos de esa jornada y quiénes pueden participar. No, es por invitación. O sea, esto es dirigido a importadores, exportadores, vienen dueños de empresas, algunos gerentes, es por invitación. O sea, no es abierto al público en general, porque si no es como que se saca el foco y la idea justamente es premiar a los que exportan e importan por el puerto y a los que pueden llegar a importar y exportar. En ese contexto hay paneles, uno de los paneles es la voz de los que utilizan el puerto y eso lo hacemos para que escuchen los que no lo utilizan, de las ventajas y las desventajas y los pormenores y bueno, es uno. Después, bueno, hablamos de puertos en general, el cambio de paradigma que pretendemos del puerto nosotros, con ese son los desafíos. También habla puertos, va a hablar el presidente de los puertos del Uruguay, sobre las puertas de adelante con respecto al puerto de Montevideo. Va a hablar de Gonzalo Mótola, que es el interventor del puerto de Buenos Aires, sobre lo que se está haciendo en el puerto allá, los cambios que están realizando. Así que pienso que va a ser, bueno, nuestros datos, por supuesto, los datos de nuestra terminal. Y bueno, y por supuesto va a hablar uno de los CEOs de las navieras, con participación de las dos navieras que vienen de la Mar del Plata, que son Merckx y NGC. Uno de los CEOs, Alonso Sopeña, que es el CEO de NGC, que es nuevo, va a dirigir unas palabras también. Así que es un evento que ya tiene una característica internacional. Está muy claro. Por último, Emilio, te pedimos que nos cuentes algunos datos relevantes, ¿no?, de lo último que ha ocurrido allí en materia de movimiento de contenedores en el puerto. Hablamos de exportación, de importación, porque, por ejemplo, lo que se ha de alguna manera viralizado, ¿no?, a través de las redes sociales en las últimas semanas es, bueno, lo que tiene que ver con las exportaciones de Habana, ¿no?, una empresa emblemática de Mar del Plata que comenzó a salir por el puerto, ¿no? Ese es un dato importante, por ejemplo. Sí. Bueno, estamos buscando la diversificación. Habana lo exprimimos al máximo porque es un nombre que la verdad que es muy importante a nivel internacional y el solo hecho de poner en una información Habana es la banca, es terrible como llega. Y un poco nos usamos de la posibilidad que nos daba por el puerto para mover el puerto mismo, ¿no? Y que sepan que Habana exporta alfajores a España, a Estados Unidos, también otros lo pueden hacer. Tenemos casos que no son tan conocidos, pero por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Mundo Parrillas o algo, Mundo Quincho, es una empresa de Mar del Plata que exporta a Estados Unidos barbecue para los estadounidenses. Y la verdad que nadie lo conoce. O otros, un taller que fabrica todos los elementos de precisión para lo que es la verificación técnica vehicular a Centroamérica, todos esos productos que son nuevos para nosotros en nuestro puerto y que siempre se llevan por otros puertos.
Seguro. Como eso, bueno, tenemos mucha cantidad de productos, ¿no? Y el de Habana es uno más, solo que es Habana, ¿no? Está muy claro, sí, un nombre relevante. Emilio, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, obviamente los mejores deseos para este evento del próximo viernes 16 allá en el Costa Galana. Estamos hablando, reitero, para la gente del tercer encuentro regional de logística portuaria y comercio exterior. Te agradecemos esta comunicación y bueno, seguramente nos vamos a ver allí en el Costa Galana el próximo viernes. Bueno, nos esperamos. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Conversamos entonces con Emilio Bustamante, director de la Terminal de Contenedores 2, y bueno, la realización de este encuentro por tercera vez aquí en la ciudad de Mar del Plata. A ver, un evento que lo que demuestra es la dinámica, ¿no?, que ha ganado el comercio exterior a través de nuestro puerto. Hablamos de exportaciones y también de importaciones. A partir de la puesta en valor, ¿no es cierto?, de los canales de acceso del puerto de Mar del Plata, bueno, una de las actividades que realmente ha generado, le diría yo, mucho valor agregado para el empresariado, para la economía marplatense, es este traslado de cargas que antes se producía por las rutas o por el puerto de la ciudad de Buenos Aires y ahora directamente sale por nuestro puerto, lo que obviamente mejora sustancialmente la competitividad de las empresas de nuestra región. Nosotros ahora hacemos una nueva pausa y después hablamos de lo que va a ser la semana próxima el 8º Congreso Regional de Recursos Humanos aquí en Mar del Plata. Esto después de la pausa. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Michels y Francomano, M&F Propiedades, Inmobiliaria y Administración de Consorcios. 20 años brindando a sus clientes servicio y confianza. Arenales 2388, Mar del Plata. Teléfono 0223-491-6860. Email mifpropiedades@walsinetics.com.ar. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, y como le comentaba en el cierre del bloque previo, hablamos ahora de lo que va a ser este próximo miércoles 14 de noviembre en Hotel Sheraton, aquí en la ciudad de Mar del Plata, el 8º Congreso Regional de la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, filial Mar del Plata. Una filial que viene trabajando muy activamente los últimos 10 años aquí en nuestro medio y que logra en esta oportunidad llevar adelante el 8º Congreso con el lema Competencias para un mundo en cambio. Sobre esta cuestión conversamos en principio con el contador Jorge Terrero. Estamos en una transición de un mundo que se llama VICA, modelo VICA, que es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, hacia un universo que los conocedores llaman RUP, R-U-P-T. ¿Qué significa esto? Rápido, en inglés, impredecible, paradójico y entrelazado. Entonces, ¿cómo estamos transitando este camino? Un mundo donde VICA nos planteaba amenazas frente a los desafíos del futuro del trabajo y a este universo nuevo que nos plantea una cierta esperanza en cuanto a cómo encarar. Son como planes de acción y dejando atrás un poco las amenazas. Ahora, esperanzador en el sentido de que tal vez cambie un poco la lectura que se hace de lo que es el cambio tecnológico, ¿no es cierto? Porque
hasta hace algún tiempo, y todavía me parece que en muchos ámbitos predomina, es el temor a la destrucción, por ejemplo, de puestos de trabajo en manos de la tecnología. ¿Tiene que ver un poco con esto? Exactamente. Es innegable el avance que tenemos en materia de automatización y robotización. Y frente a esta situación tenemos como tres posiciones. Una posición que es la negadora, aquel que dice, no, esto no va a pasar nunca, a pesar de que ya lo estamos viviendo. Aquellos que son apocalípticos, vamos a vivir en un mundo estilo Terminator, donde los humanoides van a dominar el mundo y el hombre va a ser esclavo de la tecnología. Y están aquellos racionales optimistas que dicen, frente a este cambio, ¿cómo vamos a manejarnos? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener para poder transitarlo de la mejor manera? Y de esto tenemos claros ejemplos. ¿Por qué? Porque ya en la historia se ha dado este tipo de situaciones con respecto al cambio. En las primeras décadas del siglo XX, bueno, se pensaba que no iba a haber más empleo. Sin embargo, esto ha ido cambiando. Y como la tecnología, que en definitiva la tecnología es un medio para lograr productividad. Hoy el mundo necesita de productividad. Entonces, fíjense ustedes que tomando algo que eran bienes de lujo o situaciones de lujo, hoy en día se han convertido en una necesidad. Por ejemplo, los viajes al extranjero o las vacaciones. Antes era impensado o no era común hacerlo y ahora vemos que es un hecho casi natural. Esto permitió desarrollar un mundo de entretenimiento, de viajes, que ha dado lugar a trabajos para ingenieros, para actores, en el mundo del divertimento. Otro caso que podemos mencionar, la aparición del cajero automático. Se pensaban que los empleados bancarios no iban a poder seguir trabajando. Sin embargo, hubo una reconversión. Y hoy tenemos más cajeros automáticos, más sucursales, donde el empleado bancario no cuenta billetes ni intercambia billetes con sus clientes, sino lo que hace es asesorarlo en materia financiera. Entonces, esto no destruyó empleo, sino que creó un empleo más calificado. Ahora, Jorge, ¿cómo hay que prepararse para ese mundo en cambio? Bueno, acá el gran secreto es la educación. Hoy en día ya no basta con tener las competencias hasta ahora conocidas. Por eso hablamos de una competencia por el mundo en cambio. ¿Por qué? Porque en este siglo XXI que estamos transitando, el analfabeto no es aquel que no sepa leer y escribir, sino va a ser aquel que no tenga la capacidad de aprender, desaprender y recrearse. Esto implica que este mismo empleado bancario que estamos hablando, antes de comenzar a desarrollar sus nuevas funciones, va a tener que estar capacitado para dar respuesta a las necesidades de ese cliente. Bien, próximo miércoles 14 de noviembre, entonces, la invitación, por supuesto, a todos, digamos, los profesionales del área de recursos humanos, incluso como habitualmente decimos, ¿no?, a los empresarios PYME de la ciudad de Mar del Plata y de la región, que son en general sus propios gerentes de recursos humanos. Bueno, para todos ellos la invitación para participar de este encuentro, que le reitero, aquí estamos viendo la ficha de presentación de este 8º Congreso Regional de ADRA, tiene como lema Competencias para un Mundo en Cambio, un evento obviamente atravesado, como decía Jorge Terreu, por lo que es el impacto de los cambios tecnológicos sobre el área de recursos humanos. 8º Congreso Regional de ADRA Mar del Plata entonces, y para completar la información le decimos que los interesados en participar del encuentro pueden inscribirse o buscar más información en el Facebook de ADRA Mar del Plata. En relación a la agenda que va a tener este encuentro, este congreso, el próximo miércoles allí en el Hotel Sheraton, compartimos a continuación la palabra de otro dirigente de ADRA Mar del Plata, Juan Oyarzábal. La acreditación va a comenzar a las 8:30 horas, la apertura del congreso será aproximadamente a las 9. Por la mañana tendremos una charla sobre la temática, siempre el eje que es el lema del congreso, Competencia para un Mundo en Cambio. Así que sobre ese tema se van a desarrollar la charla de todos los oradores que tendremos durante toda la jornada. Comenzaremos con una persona que viene de Bayton, Buenos Aires, que va a hablar sobre la temática. Después tenemos, como todos los años, tenemos un espacio para la arena social, qué están haciendo las ONG dentro de la ciudad y la región. En este caso va a estar presentando Sembrando Futuro, que corresponde a la empresa McCain. Después de un break, tendremos un panel compuesto por 4 empresas, que va a estar coordinada por el contador Jorge Terreu. Y después de eso tendremos un video de un ex compañero nuestro de ADRA Filial Mar del Plata, que habla muy claramente sobre la gestión de los recursos humanos en la diversidad. Posteriormente al almuerzo, donde está bueno porque ahí los colegas van a tener la posibilidad de intercambiar opiniones, bueno, y relacionarse, ¿no?, como hacen siempre.
Volveremos con una charla que estará a cargo del presidente de ADRA Central, que viene de Buenos Aires. Luego de él vendrá un sociólogo reconocido de la ciudad de Buenos Aires, que también es parte de ADRA Buenos Aires, que también hablará sobre competencia de futuro. Luego del break vendremos con una charla a cargo de la señora María Inés Vivas, que es la gerente de recursos humanos de la empresa Moscusa, y nos va a contar cómo fue desarrollando como mujer la posición dentro de la empresa a través de los años. Está a punto de retirarse, entonces nos va a contar toda la vida laboral. Después de otro descanso, tendremos por último un taller vivencial donde a través de una actividad que compartiremos entre todos, se desarrollarán digamos todas las tareas que se fueron hablando durante todo el Congreso. Y lo que trata específicamente es el toque de humanidad que hay que darle a todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos humanos. Cabe destacar que vamos a tener animación durante todo el evento y va a haber unos cuantos sorteos, así que también eso va a ser un valor agregado del Congreso. Bueno, los invitamos a inscribirse a todos para compartir esta jornada que sin duda va a ser gratificante. Bien, y de la convocatoria para el 8º Congreso Regional de ADRA el próximo miércoles desde las 8:30 en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata, pasamos a hablar ahora de lo que ha sido la semana financiera para ir metiéndonos de lleno, ¿no?, en un contexto financiero local e internacional que evidentemente sigue muy complejo y que en el plano internacional, comenzando por ese lado, bueno, sigue con algunos elementos que generan mucha volatilidad en los mercados globales, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, por otro, evidentemente, el ciclo alcista de tasas de interés en Estados Unidos. Enseguida vamos a estar hablando ya con Mar del Plata Bursátil, como hacemos habitualmente, para describir lo que ha sido la semana aquí en la Bolsa Argentina. Antes, bueno, cerramos este bloque compartiendo algunos videos de la televisión internacional que nos destacan, ¿no?, los elementos más relevantes del contexto global en esta semana que estamos cerrando. Continúa la disputa presupuestaria entre Italia y la Unión Europea. La coalición gobernante de Italia asegura que su país no pretende salir de la eurozona ni cambiará el techo de déficit de su presupuesto. Nuestro objetivo es reducir la deuda mediante intervenciones que restauren los derechos de los ciudadanos mientras dialogamos con la Unión Europea. Garantizamos que el 2,4% es el máximo nivel de nuestro déficit. Italia calcula un déficit equivalente al 2,4% para 2019. La cifra que contradice las estimaciones de las entidades europeas que pronostican un déficit de cerca del 3% en el mismo año. Estimaciones que Italia considera erróneas y no realistas. Hemos explicado que estas preocupaciones no se basan en el contenido verdadero de nuestro plan presupuestario. Esta discusión con Europa está en curso. La siguiente fase será entregar el martes el plan presupuestario a la Comisión Europea. El gobierno italiano reafirma que mantiene su compromiso para un plan presupuestario expansivo que aumente los gastos públicos y como consecuencia impulse la economía del país europeo para sacarla del estancamiento. Medida que podría conducir a sanciones europeas contra Italia. La Comisión Europea confirma la desaceleración económica de la eurozona en 2019 y 2020. Unas cifras a la baja para los próximos 2 años que proyectan una creciente incertidumbre global. 2,1% cette année, 1,9%. El crecimiento alcanzaría el 2,1% este año y el 1,9% en 2019 en la eurozona y en la Unión Europea en general. ¿Pero a qué se debe esta desaceleración? Entre los factores externos, a la Comisión Europea le preocupa un posible recalentamiento de la economía estadounidense, con el consiguiente aumento de las tasas de interés y una escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. A nivel interno hay 2 factores, el Brexit y las finanzas públicas en países muy endeudados, como Italia. Por lo tanto, se espera que el Reino Unido e Italia se queden a la zaga del resto de la Unión.
Dado que el Brexit está previsto para el 29 de marzo de 2019, la Comisión Europea publicó sus previsiones de crecimiento sin tener en cuenta este país. Para Italia, los pronósticos muestran un crecimiento de solo un 1,2% el próximo año, por debajo del 1,5% proyectado por el gobierno italiano. Nuestras estimaciones son más prudentes que las del gobierno italiano sobre el consumo y las inversiones italianas. En cuanto a España, las previsiones de crecimiento bajan hasta el 2,6% en 2018 y el 2,2% en 2019. Tarde. Nafta. ¿Listo? ¿Las llaves? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que perder las llaves del auto. Convertí tus puntos en ahorros en combustible. Macro, tu banco cerca, siempre. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Administración Escalambro. Estudio Contable. Administración de Consorcios. Juan Antonio Constantino, abogado. Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo de Mercados y Empresas y como le decía en el cierre del bloque anterior, comunicamos ya directamente con Adriana Filoni de Mar del Plata Bursátil para contarle un poco qué está pasando, ¿no es cierto?, en la Bolsa Argentina en estos días. Así que bueno, Adriana, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida y bueno, contanos qué es lo que ves como destacado, ¿no?, de esta semana que estamos cerrando. Bueno, buenos días. Fue una semana bastante, la verdad que fue una semana tranquila. No vimos así, o sea, hubo días que el mercado parecía que subía bastante las acciones, sobre todo los bancos afuera empiezan a notarse una recuperación de los mínimos que tocaron, ¿no? Hay que pensar que, bueno, hoy en día, por ejemplo, Banco Galicia, que cotiza en el exterior, llegó a valer en enero de este mismo año $73 y hoy, después de la recuperación, vale 27, es decir, tocó 21 o 20. Entonces, vamos a decir, se nota que empieza a haber una recuperación. De ahí vamos a ver, o sea, cómo terminamos el año con respecto a la bolsa, que fue un año, quizás en el índice no se nota tanto, pero porque está en pesos y reflejan un poco la suba del dólar y aparte por la participación que tiene Petrobras, porque el índice Merval está en una zona de 31.000, pero si analizamos ese mismo índice en dólares, no tenemos que pensar que la bolsa ha bajado a prácticamente un 40% en dólares. Así que bueno, nosotros lo que vamos a ver, no sé, tenemos siempre la idea de que las cosas están un poco más tranquilas, sobre todo por el comportamiento que tiene el dólar estos días, ¿no es cierto? Nosotros notamos que el dólar bolsa estaba dando alrededor de 35,5 con los bonos, no sé, el dólar Banco Nación, todo eso se ve y sigue habiendo un spread bastante importante entre las dos puntas compradora y vendedora, pero lo que nosotros vemos acá es como que realmente el precio del dólar es como que la gente no tiene interés en dolarizarse, sí. Ha habido, a medida que esta semana, por ejemplo, se acreditó la renta de la I-24, que era un 4,5% aproximadamente, y lo que sí notamos es que la gente empieza, dólares que tenían en cuenta corriente, empiezan a reinvertir en los mismos bonos. Y bueno, pensamos, o sea que claro, lo que está dando los bonos en este momento son tasas astronómicas comparado con lo que estaban dando, porque cualquier bono te está dando el 8, 9, 10%. Entonces, bueno, la gente ya, en la medida que empieza a pensar y a tranquilizarse un poco, bueno, empieza a ver reinversiones de dólares en bonos. Incluso, Adriana, hay lo interesante es que para aquellos que no quieren por ahí colocar dólares a plazos largos, ¿no?, como en general suponen los bonos, bueno, por ahí se puede plantear la alternativa de las letras del Tesoro, ¿no es cierto?, que tenemos una licitación la semana que viene que son colocaciones a menos de un año. Sí,
Sí, eso, bueno, nosotros ya el mes pasado empezamos con colocaciones grandes de dólares, gente que había retirado quizás los dólares de bonos, de posiciones de bonos, bueno, esperando un buen momento, empezaron a comprar letes. Tuvimos cantidades importantes de que lo empezaron a hacer, aprovechando las tasas altas también de las letes, porque pensar que la lete se estaba pagando un 2,5, 3%, y bueno, la última colocación, habiendo aflojado un poco, fue al 5,5, y pensar que la anterior fue al 6. Así que bueno, realmente en eso se ve bastante movimiento también. Pero bueno, es para un perfil súper conservador. También tenés un bono a 20 que te paga, que te está dando un rendimiento del 9% y vence en el 2020, o sea, y un I-24 que te empieza a amortizar el año que viene. Pero tenés las dos variantes, para el súper conservador, para el mediano y para el más arriesgado. Porque también hoy en día comprar los bonos largos al rendimiento que están dando, o sea, realmente tenés asegurado un rendimiento astronómico de acá que terminan los bonos, ¿no? Seguro. Por último, Adriana, tasas en pesos, ¿no? Porque es el otro elemento que ha tenido, digamos, en mucha prensa, sobre todo, ¿no? En las últimas semanas. ¿Cómo están las tasas? Porque bajó un poco la de LELIQ, pero en general las tasas que se pagan a ahorristas siguen por arriba del 50%, ¿no? Mira, nosotros acá lo que podemos ver es que se mantienen las tasas. Suponete, una LEVAC a noviembre, lo que pasa es que ya prácticamente, bueno, vence el 21 de noviembre. Vos podés venir hoy, colocar, y está hoy la estoy viendo al 54%, y la de diciembre al 50%. Es decir, la LEVAC sigue pagando esas tasas, y el otro instrumento que nosotros incorporamos a partir del mes de julio es la LECAP. Entonces, las LECAP también te están pagando y tenés asegurado hasta enero, febrero, un rendimiento del 51%. Teóricamente, uno piensa que en la medida que el dólar está controlado y tocando casi la banda de flotación que lo piensa que lo perforan, porque hoy también estaba para abajo el dólar, yo pienso que la tasa la van a empezar a aflojar, la tasa del Banco Central, que lo que está pagando por las LELIQ. En la medida que eso afloje, se va a reflejar, o sea, de ahí para abajo. Pero bueno, nosotros vemos, por ejemplo, la tasa de caución está entre el 50 y el 55. La tasa de cheque de pago diferido, no han aparecido colocadores grandes, así que la tasa, cuando una empresa, una pyme viene a descontar un cheque, está alrededor del 50, 55% también. Pero finalmente, bueno, sabemos que en los bancos cuando van a descontar las empresas está el 70 o 80, entonces realmente igual sigue siendo conveniente, pero igualmente lo que vemos que el nivel de tasas está en un nivel del 50%. O sea, aproximadamente está por ahí. Pensamos que en la medida que, si el dólar está acá y el Banco Central empieza a aflojar un poco la tasa de la LELIQ, eso va a desbordar para abajo, ¿no? Bien, Adriana, te agradecemos mucho este completo panorama, ¿no? Tu descripción de lo que ha sido la semana de la bolsa y las alternativas, sobre todo, ¿no? Que es lo interesante que tiene hoy el inversor, tanto en tasas en pesos como en dólares, bien lo decías, ¿no? En el sentido de que hay alternativas para inversores más conservadores y también para aquellos que están más dispuestos a tomar riesgo, ¿no? Un poco ese es el juego, digamos, para ganar más hay que arriesgar más, no hay ningún secreto en eso, ¿no? Así que bueno, te agradecemos mucho esta comunicación, buen fin de semana y bueno, volvemos a hablar la semana próxima. Bueno, hablamos, Marcelo, gracias. Conversamos entonces con Adriana Figliolo directamente desde la bolsa y su descripción de lo que ha sido el movimiento en el mercado en los últimos días. Nosotros cerramos simplemente compartiendo tasas en dólares, ¿no? De los principales bonos que se negocian en el mercado argentino, como hacemos habitualmente. Usted tiene las últimas referencias que tenemos del mercado. El bono 2020 está operando con una tasa interna de retorno del 8,2%. Después el bono 2024, que es el bono más operado en el mercado argentino, 9,4%. Y por último, destacamos el bono de descuento con una tasa interna de retorno del 10,7% anual. Como usted ve, bueno, distintas tasas que responden a distintos plazos y por lo tanto perfiles de riesgo de los inversores. A esto habría que agregar las LETES, ¿no es cierto? No tenemos tasas de referencia como da habitualmente el gobierno, digamos, días antes de cada licitación de letras del Tesoro, pero bueno, esto se conocerá seguramente el próximo lunes. Se estima que estará en la zona del 4,5-5% anual, porque es una tasa que ha venido descendiendo en la medida que ha venido mejorando el panorama financiero aquí en el país. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.